A continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Hola, un saludo para todos mis hermanos. Hoy nos toca hablar y quiero continuar un poquito con lo que veníamos hablando en nuestra iglesia. Y hoy vamos a hablar de un tema que normalmente no se habla, que normalmente en los últimos tiempos ya es medio tabú, porque corre gente de las iglesias. Es lo que se cree, lo que se piensa. Y no nos damos cuenta de la importancia que tiene la santidad para Dios. Hoy quiero que hablemos de la santidad de Dios. No solamente de la santidad que vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo y lo que Dios nos exige a nosotros como sus hijos. Vamos a empezar hablando del significado de la palabra santidad. La palabra santidad, y no me quiero ir a los originales, en el hebreo viene de una palabrita que dice kadsha, ¿sí? Y del griego de la palabra haios. Pero en los dos, literalmente significa apartado, diferenciado, diferente, separado. La Biblia habla en diferentes lugares y de diferentes maneras. Cuando habla de la santidad de Dios, no solamente utiliza la palabra santidad. Cuando el apóstol Juan habla de andar en luz, está hablando de santidad. Cuando en el Antiguo Testamento vemos de lo que, cuando se habla de la hermosura de Dios, la hermosura de Dios hace referencia a la suma de los atributos de Dios y habla de santidad. O sea, la santidad es un término amplio y muy utilizado desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Es muy utilizado
Y quiero que comencemos a ver, en primer lugar, la santidad en el Antiguo Testamento. La santidad de Dios. Y voy a dar algunos ejemplos que podrían parecer un poco duros, pero sígame. Primera de Samuel 6, y para no demorar mucho voy a explicar el texto. El versículo 19 vamos a leer, pero aquí vamos a explicar la situación. Los filisteos tenían el arca de Dios, y por diferentes motivos, por mortandad, por tumores, por enfermedades dentro del pueblo, deciden enviársela al pueblo judío. Entonces, ponen en un carro nuevo bueyes y ponen ofrendas por cada una de las ciudades que había. Ellos tenían 5 regiones filisteas y ponen una ofrenda por cada región, y dentro de esa región había ciudades y ponen también una ofrenda por cada ciudad, para complacerse con Dios y para evitar la mortandad y lo que venía ocurriendo dentro del pueblo de los filisteos. Y envían el arca y la acompañan hasta el límite, hasta la frontera de una ciudad que se llamaba Bet-Semes. Cuando entra Bet-Semes, los filisteos quedan mirando el arca hasta que el pueblo judío, unos judíos encuentran el arca y festejan, y empiezan a hacer fiesta y matan los animales en holocausto, porque tenían el arca de Dios de nuevo con ellos. Pero escuche lo que dice el versículo 19, versículo 6-19 de Primera de Samuel. Dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortalidad. Mueren 50,070 hombres. 50,000 por haber mirado dentro del arca. Vamos a leer otro ejemplo. Levítico 10 del 1 al 3. Y conocemos, Aarón, el sumo sacerdote, tenía sus hijos que eran sacerdotes. Y aquí hay un evento que también es muy conocido. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron de delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Escuchen lo que ocurrió, versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que ha hablado Jehová diciendo: en lo que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Miren, sacerdotes de Dios, representantes de Dios, cayeron muertos porque llevaron un incienso que Jehová no pidió. Y uno por ahí dice: ¡qué severidad de Dios! Segunda de Samuel 6. Aquí el arca, una vez que entra a la ciudad de Bet-Semes, por diferentes motivos, por temor, por olvido, empieza a quedar en diferentes lugares, en diferentes casas, el arca de Dios. Y aquí en segunda de Samuel 6 la trasladan de una casa hacia otra, y dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Aio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando los llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Aio iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. 3 ejemplos para no ser más largo. Cayó muerto junto al arca, o sea, no es que se enfermó y murió el otro día, no, tocó el arca y murió instantáneamente Usa. Dios toma la santidad muy seriamente. Dios toma la santidad como nosotros no la tomamos, como nosotros no creemos que Dios la tome. Dios es un Dios santo, pero no podemos comprenderlo si no tomamos estos textos. Estos textos, ¿qué es lo que nos muestran? Que Dios manda que se haga algo, como Él dice que se haga, de la forma que se haga y en el tiempo. Nosotros no somos
¿quién para disponer de cambiar cualquiera de esos puntos que Dios nos marca? La santidad es obedecer a Dios en todo. Obedecer sus mandatos, obedecer sus principios, obedecer sus ordenanzas. Obedecer a Dios. La santidad es apartarnos del pecado por acción, por omisión o por pensamiento. Cualquier tipo de cosa que no obedezca la voluntad o la guía de Dios, estamos fuera de santidad. Estamos viviendo sin santidad. La santidad es practicar la obediencia a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Uno por ahí dice, Dios es severo, es extremadamente severo. Jehová del Antiguo Testamento, Dios es intolerante, no, es santo. Pero la santidad de Dios es la naturaleza de su persona, es la esencia de su persona. Dios, si no, sería un Dios santo que reprende el pecado, no sería un Dios para respetar. Uno no tendría o no debería respetar un Dios que no es santo, un Dios que no hace algo con el pecado que está cerca suyo. Dios no solamente debe, sino que lo hace. Dios toma cartas en el asunto con el pecado y con la falta de santidad. Y aquí no estamos viendo pecados, como hoy podríamos llamarle, pecados graves. No. Mirar dentro del arca o tocar el arca. Tocar el arca o prender un incienso. Los sacerdotes prendían inciensos, pero no ese incienso que habían prendido. O sea, uno hoy lo podría decir, eran detalles mínimos que Dios podría haberlo dejado pasar, pero no, Dios es santo. Dios es santo como naturaleza. Su naturaleza es la santidad. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos diferentes ejemplos, que los conocemos, Hechos 5, Ananías y Zafira. Y ocurrió lo mismo. Dijeron que habían vendido un inmueble para poner el dinero a los pies de los apóstoles para la obra de Dios y habían sacado parte del dinero. Y eso habla de que no eran hombres y mujeres, un hombre y una mujer santo, o que obedezcan a Dios. Nadie les había pedido que entreguen el dinero. Y cayeron muertos, primero Ananías y después Zafira. Hay diferentes textos en la Biblia, que no lo quiero hacer tan largo, que habla de la santidad de Dios y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, cuando nos vamos a la santidad y vemos, en Mateo 4 vemos la tentación de nuestro Señor. Y vemos cómo el diablo, en otro intento de continuar queriendo destruir la obra de Dios, quiso tentar a nuestro Señor. Y la Biblia dice que no es que lo llevó Satanás al desierto, no, lo llevó el Espíritu al desierto al Señor para ser tentado, para probarlo al Señor. Pero escuche, mire, porque a mí no me parecen, ante los ojos de hombre no parecen ni pecado. Vino a él el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor hace 40 días que estaba ayunando en el desierto, tenía hambre. ¿Cuál iba a ser el pecado de convertir las piedras en pan? El pecado es desobediencia. No es un pecado como lo conocemos hoy, no es un pecado manifiesto, es un pecado de desobediencia. No era la voluntad del Padre hacer eso. Por lo tanto, el Señor no lo hizo. Y después lo lleva al pináculo del templo. Él dice, tírate, porque Dios ha dicho que mandará a sus ángeles para que no tropiece tu pie. Y también era una promesa de Dios y también iba a ocurrir, pero no era la voluntad del Padre. No era la voluntad del Padre. La santidad no habla solamente de pecar como conocemos hoy el pecado, sino de hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Dios prueba a sus hombres para la batalla. Dios probó al Señor. Y de hecho el Señor salió victorioso. ¿Y sabe por qué? Sabemos. Porque si no hubiese tenido una vida íntegra, sin pecado, de principio a fin, no se hubiese levantado de esa tumba el tercer día. Porque la prueba de que Dios aceptó el sacrificio fue que al tercer día resucitó. Y fue puesto y aprobado por Dios por su santidad. Si el Señor hubiese cometido un error, un pensamiento pecaminoso,
no se hubiese levantado de esa tumba. Pero ¿saben qué? Vamos a ver ahora cuál es el mandato para usted y para mí. Y hay dos textos muy similares. Hay muchos textos. Cuando Juan habla de andar en luz, cuando el apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo lo imito a Cristo, habla de santidad. Pero hay dos textos muy explícitos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento. Primero Levítico 11, 44 y 45 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Y el 45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Y uno dice, bueno, Antiguo Testamento, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis y hacer una pequeña aclaración. El Señor nos exige santidad. No es una opción, no es una alternativa, es un mandato. Debemos ser santos. Si queremos por lo menos estar con Él, debemos ser santos. Pero la santidad que habla, porque muchas personas dicen, bueno, no, yo soy santo. Sí, está bien, somos santos posicionalmente. Somos santos porque un día hemos aceptado la obra de Cristo. Entonces somos santos en la salvación. Y vamos a ser santos y no vamos a poder pecar en la glorificación. Pero en el medio, entre la salvación y entre la glorificación, existe la santificación. Que esta es la santidad de la cual tenemos que tomar cartas en el asunto nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esto requiere de nuestro esfuerzo. Sabemos que podemos, que tenemos la fortaleza, porque el Espíritu Santo es quien hace la obra en nosotros, pero nosotros debemos poner de nosotros mismos. Nosotros debemos buscar la santidad y huir del pecado. No querer estar bien con el mundo y bien con Dios. Santiago 4:4 dice, el que quiera ser amigo del mundo se constituye. Antes no lo eras, ahí te has constituido enemigo de Dios. Entonces la santidad que uno debe buscar es la santidad progresiva, la santidad en esta vida, desde que conocemos a Cristo hasta que cerremos nuestros ojos, o hasta que el Señor nos lleve o nos arrebate o nos lleve a su presencia. Debemos buscar la santidad. Pero ¿saben por qué, mis hermanos? Porque la santidad es el único requisito. Dios no nos pide que seamos teólogos, Dios no nos pide que seamos predicadores, no nos pide que seamos pastores, no nos pide que tengamos muchos años en la fe. Dios nos exige que seamos santos. Usted sabe que lo sabe. Dios tiene un plan y Dios tuvo siempre un plan. Desde Génesis o desde antes de Génesis 1 hasta después de Apocalipsis 22, Dios tuvo un plan. Y ese plan el Señor Dios lo va a cumplir. Y lo va a cumplir con usted, conmigo, o sin usted y sin mí. Lo va a cumplir. Pero Dios hace su plan con personas santas. Siempre lo hizo. Dios no hace su plan con personas que no son santas, que no buscan día a día la santidad y la comunión con Él. Creer que podemos servir a Dios y servir al mundo, o estar bien en el mundo y con Dios, no se puede, es imposible. Nos constituimos enemigos de Dios, dice Santiago. La santidad no es un mandato, no es una opción, es un mandato. Es un mandato para usted y para mí. Si queremos estar cerca de Él, si no, Él nos da la opción. Como se lo dio a Adán y Eva allá en Génesis 3. Ahí está la serpiente. ¿Quieren hacerle caso a la serpiente y caer en tentación y desobedecer? Perfecto, háganlo. Y caímos en pecado. Y la obra de Dios pasó de ser una obra perfecta, con un plan para cada uno de nosotros, a tener que hacer una recreación de la obra con Jesucristo.
Y a Jesucristo también quiso tentarlo el diablo. Y no pudo. Y por eso hoy nosotros tenemos la opción de seguir a Dios. Pero el diablo también quiere que usted y que yo desobedezcamos a Dios. Y esa desobediencia a Dios hace que dejemos de ser personas que buscan la santidad y que Dios nos aparte de su obra. Porque le digo algo, no venir a la iglesia o estar en un grupo no significa que Dios te esté usando como Dios te quiere usar y para lo que Dios te quiere usar. Pero eso vamos a saber cuando estemos en plena comunión con Dios y en absoluta santidad. No es una opción, es un mandato. ¿Y saben qué? La santidad que uno... Porque ¿qué es la santidad? La santidad de Dios ya sabemos que es el conjunto de atributos de Dios, unidos perfectamente, sin ninguna contradicción, hacen lo que es la santidad de Dios. Pero ¿cuál es la santidad nuestra? ¿Qué santidad espera Dios de nosotros? ¿Y saben qué santidad espera Dios? Una santidad que refleje a Cristo en nuestra vida. Porque la santidad de este mundo, o de lo que creen los creyentes en este mundo, la santidad está mirada o medida en base a la santidad de mis hermanos, es lo que se denomina santidad cultural. Y la santidad cultural es eso. En mi santidad va a estar regulada o va a tener un techo que es la santidad de mis hermanos. Entonces, si en mi lugar donde me muevo, entre los creyentes con los que me muevo, líderes, se sientan a comer una cena y se emborrachan, bueno, el emborracharse no constituye pecado para ese grupo de personas, porque al otro día se divierten en vez de reprochar. Por lo tanto, mi santidad va a tener ese techo. Mi santidad va a ser la santidad de mi grupo, es lo que se llama santidad cultural. Si el grupo donde me muevo es más santo y es más temeroso de Dios, con un temor reverencial, y yo voy a ser más temeroso de Dios. Pero Dios no nos pone o no nos exige la santidad de nuestro grupo, nos exige la santidad mirando a Cristo, no mirándonos entre nosotros. Porque seguro que si yo me junto con alguien peor que yo voy a ser más santo, y con alguien mejor que yo voy a ser menos santo. No. Pero si nos comparamos con Cristo nos damos cuenta de nuestro pecado. La santidad que exige Dios es mirando a Cristo como modelo. Y cuando decimos tenemos que ser santos como yo soy santo, dice la Biblia, ahí también tengo que hacer alguna pequeña explicación. Dios tiene diferentes atributos. Tiene atributos comunicables y atributos no comunicables. Los atributos comunicables son el amor, la misericordia, la paciencia. Pero yo no puedo apropiarme de los atributos incomunicables de Dios. No puedo ser eterno, no puedo ser omnisciente, no puedo ser omnipresente, omnipotente. Dios nos exige que tengamos la santidad, que imitemos la santidad de Dios, que copiemos para nuestra vida la santidad de Dios de los atributos comunicables de Dios, del amor, de la misericordia, de la paciencia. ¿Y saben qué? Todo lo que Dios usa es santo para su obra, pero todo. No es solamente Dios santo, y no solamente somos nosotros los hombres que hemos aceptado a Cristo santos posicionalmente, sino que la tierra que pisa Moisés en la zarza es santa. Le dice, sácate el calzado de tus pies porque la tierra santa es. La tierra es santa. Los utensilios que usan en el templo son santos. Son apartados para Dios, son separados para Dios. Las fiestas judías de conmemoración, de agradecimiento a Dios, son santas, son fiestas santas. El día sábado es santo. El Shabbat es santo para Dios. El lugar del templo o del tabernáculo, lugar santo y santísimo. El lugar es santo. Y no crean que nosotros somos la excepción. Es todo santo menos nosotros. No, ya hemos leído algunos ejemplos.
La santidad rodea a Dios. Dios hace su obra no solamente con personas santas, sino con cosas santas. Y un templo en la que solamente se dedica al Dios y al Señor y a predicar su palabra y a enseñar su palabra, es santo. Uno dice, no, es santo, porque es separado para Dios, apartado para Dios. Es diferente para Dios. Dios nos ha hecho de 3 formas. Nosotros somos seres, somos personas como lo es Dios. Por supuesto que yo soy un ser creado y Él es un ser no creado, pero somos seres. Y tanto Dios como los hombres tenemos 3 partes: discernimiento, intención y libertad o voluntad. El discernimiento es la mente, y Dios la ha hecho para amar a Dios. ¿Y Satanás qué quiere hacer? Para rechazar a Dios. Quiere utilizar nuestra mente para que rechacemos a Dios. Dios ha hecho la intención, el corazón. Uno es para conocer a Dios. El corazón es para amar a Dios. Y Satanás quiere que lo utilicemos para huir de Dios. Y la voluntad es para obedecer a Dios. La voluntad es para obedecer a Dios. Satanás quiere lo contrario, ya lo sabemos, y siempre lo quiso. Pero la voluntad es para obedecer a Dios, obedecer en todo a Dios. El fin para el que fuimos creados es para obedecer a Dios y para que a través de nuestra obediencia demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios, como ya lo dijimos alguna vez. Dar gloria a Dios es hacer lo que Dios tiene planeado para nosotros. Cuando hacemos lo que Dios tiene pensado para nosotros, estamos dando gloria a Dios. Como un árbol da gloria a Dios cuando da la sombra, o cuando un pez nada, o cuando un ave vuela, porque están cumpliendo el propósito para el cual Dios los creó. Nosotros damos gloria a Dios cuando vivimos en santidad para Dios, cuando vivimos conforme al plan de Dios. No permitamos que esa serpiente que allá en Génesis capítulo 3 hizo caer en pecado a Adán y Eva, que intentó hacerlo con el Señor, que lo hizo con Sansón, que lo hizo con David, que lo hizo con Salomón, que lo haga también con usted y conmigo. Que podamos tener nuestra mente y nuestros ojos enfocados en Dios. Si queremos ser participantes de su obra, punto. Dios nos da libre albedrío como siempre nos dio. Si queremos ser participantes de la obra de Dios, debemos ser santos. Santos en nuestra manera de vivir, como dice Pedro. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchas veces tenemos a Dios o al Señor o a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor. Si lo tenemos como Señor, le garantizo, le aseguro, que uno va subiendo poquito a poquito, escalón a escalón. Cuando queremos vivir más en santidad, directamente proporcional nos acercamos a Dios. Un poquito más nos acercamos a Dios. Y Dios, cada vez que uno quiere vivir en santidad y está más en comunión con Dios, Dios te usa más y mejor para su obra, para darle gloria a Él. No nos olvidemos que no es para gloria nuestra, es para darle la gloria a Dios. Espero que podamos este 2021 tener presente, de verdad le digo, hágalo como una rutina, tener presente la santidad, pero siempre presente en cada cosa que hacemos, y va a ver cómo Dios nos va a ir bendiciendo espiritualmente y nos va a ir utilizando para su obra y para su gloria. Que Dios los bendiga. Les mando un abrazo grande. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, en la calle Salta 433, capital de Santiago del Estero. Tú eres mi canción, tú escuchas mi clamor, y si tinieblas hay,
tú resplandecerás.